Bueno, damas y caballeros arquitectos constructores, el acercamiento a las ciencias sociales permite la exploración hacia una fuente del conocimiento amplia y diversa, pues no solo son pilares fundamentales en la educación, sino que implica un devenir mismo en la humanidad, de lo que somos actualmente como nación. Para hablar de la historia de la humanidad, es importante reconocer el contexto de historia. ¿Qué es la historia? La narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, al igual que la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Su estudio permitirá el conocimiento y la reflexión de hechos, acontecimientos y personajes claves en el devenir de la humanidad. Para ello, teniendo en cuenta que la versión de la historia que ha llegado a la actualidad es la eurocentrista, es indispensable hacer un acercamiento preliminar a cada una de estas etapas cronológicas. Prehistoria comprende el periodo de la humanidad anterior a este documento escrito y que solo se conoce por determinados vestigios como construcciones de instrumentos, huesos humanos y de animales. Tras la aparición del hombre en la Tierra y el devenir de varias dinámicas a lo largo de los milenios, como pasar de ser nómada, cazador y sedentario, establecerse en su territorio, descubrir la agricultura y el intercambio de productos. Este milenio en la historia de la humanidad. Edad Media, 5 y 15, se caracteriza por el oscurantismo, rechaza la prohibición de la cultura y la ciencia, monoteísmo, feudalismo, economía rural. Feudalismo, economía rural de vasallos y nobles. Moderna, cambios a finales del siglo XVIII, 1700. Es así como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, 1776, 1789, marcan el fin de esta era, surgiendo de ellas los estados-nación. Estado-nación. Las constituye la Constitución y la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, transformando el mundo a finales del siglo XVIII, siglo XIX-XX y parte del siglo XXI. La Primera y Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de las potencias mundiales, la Guerra Fría, los viajes espaciales y el ascenso, la caída de la cortina de hierro. Historia de Colombia. En este espacio se ilustra cómo la historia de manera cronológica ha logrado intervenir en nuestra cultura colombiana. Se comienza con la prehistoria, que en el resto del mundo actual el territorio colombiano tiene un amplio pasado prehistórico. De igual manera, el periodo indígena estuvo caracterizado por la aparición del hombre, el continente americano, los vestigios más antiguos encontrados hasta el momento en el actual territorio. En el actual territorio colombiano son los pictogramas del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, departamento de Guaviare y Caquetá. Guaviare, Caquetá. Poco a poco se fue ampliando la visión y el mismo territorio, por ello entonces se da el descubrimiento y la conquista, aunque efímero. Este periodo histórico marca 1492-1550, periodo histórico. Desde el 1492 empieza al 1550. Este periodo marca el encuentro de las culturas europeas, nativas, americanas. La primera ciudad construida por españoles en tierra firme fue Santa Marta la Antigua, del Darién, en Chocó, en el 1510. Santa Marta la Antigua del Darién, 1510, muchachos. Instituto Colombiano de Antropología. Siguiendo los periodos anteriores del presente, el periodo colonial establecido tras la llegada de la Real Audiencia. Que se vuelve colonial, hombre, ¿por qué colonial? Porque llega la Real Audiencia a Santa Fe. Entonces, con la Real Audiencia, órgano de justicia español, conoce el periodo
colonial. Bienvenido, periodo colonial en el 1550. Pues ha llegado la Real Audiencia, el órgano de justicia español. Es una de las épocas más extensas de la historia de Colombia. ¿Cuánto dura el periodo colonial? Dura 269 años, casi 270 años, caracterizada por la consolidación del poder español en el territorio americano. Desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. Poco a poco, las comunidades se fueron adaptando a las realidades que surgían en cada uno de estos periodos. Uno de los que mayor impacto cobró fue la independencia de la República. Suscitados en el siglo XIX, este periodo histórico implica la emancipación del Imperio Español. Bueno, ¿cómo es esto de la independencia y de la República suscitados en el siglo XIX? Este periodo histórico implica emancipación, Imperio Español, año 1810, grito de independencia, año 1819, batalla de Boyacá en el 1819, creándose entonces, así, la República de Colombia 1819 de la Gran Colombia 1821, 2 años después. ¡Opa! Años más, ¡epa! Años más tarde se presenta el periodo contemporáneo, siglo XX, siglo XXI. Una de las consecuencias del conflicto bipartidista a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX será la separación de Panamá. Comenzando el siglo XX, separación de Panamá, y la llamada hegemonía conservadora que se mantendría hasta el 1930, año en el que los liberales ganan las elecciones presidenciales. Se establece entonces la República Liberal, seguida luego por gobiernos conservadores. Gobierno conservador, 1946. La dictadura militar, 1953-57. Y el denominado Frente Nacional, del 58 al 74. Los periodos antes descritos demuestran la evolución y la adaptación de las sociedades y sus propias realidades, lo que además abre la puerta a reconocer las posibilidades del mundo que nos rodea, y cómo a través de la historia de nuestros inicios fueron reconocidos cada uno de estos hitos para sus progresos. Entonces, ¿qué marcaría para usted el siglo XX-XXI? Ya sabemos. Una de las consecuencias del conflicto bipartidista de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX será la separación de Panamá y la llamada hegemonía conservadora, que se mantendría hasta los años 30, 1930, en el que los liberales ganan las elecciones presidenciales en los años 1930 y se establece entonces la República Liberal, seguida luego por gobiernos conservadores. 1946, 1953, la dictadura militar, 1953, 4 años más, 57, y el denominado Frente Nacional, del 58 al 74. Bueno, cuando se hace referencia a la historia de la humanidad, la cultura define sus avances y relaciones que se tejen a nivel social. De allí la necesidad de precisar el concepto de cultura para ser abordado en el componente. Según la Real Academia, cultura se define como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimiento y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social y otros, y la cultura popular como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Siendo un tema de estudio tan relevante, debe considerarse de vital importancia para comprender las dinámicas características sociales en las naciones. Patrimonio. Patrimonio cultural natural. Definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO. ¿Qué significa UNESCO? Naciones Unidas.
Bueno, sí, Naciones Unidas. Para la educación, bueno, la E, educación. Ciencia, bueno, la C de ciencia. Cultura. Naciones Unidas para la educación, para la ciencia y la cultura. Mete ciencia y cultura. Y educación. Como el legado cultural que se recibe del pasado que vivimos en el presente y que transmitiremos en las generaciones futuras. El concepto de patrimonio es muy amplio, pues va desde el patrimonio declarado hasta lo que se considera valioso para cada uno de nosotros. Pues va desde el patrimonio declarado hasta que se considera valioso para cada uno de nosotros. Patrimonio cultural y natural. Según la Ley General de la Cultura, el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales. El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, manifestaciones inmateriales, productos y representaciones de la cultura que son expresiones de la nacionalidad colombiana. Este a su vez puede ser patrimonio cultural material tangible, mueble o inmueble, e inmaterial o intangible, la ley de la cultura. ¿Y qué es la Ley General de la Cultura? Ley General de Cultura. Ay, qué buena idea ver una película de portugués. Denominado como monumentos naturales constituidos por formaciones físicas, biológicas, por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal desde el punto de vista estético-científico. Patrimonio cultural, no patrimonio. Patrimonio natural, denominado como un monumento natural constituido por formaciones físicas, biológicas, por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal, excepcional desde el punto de vista estético-científico. Patrimonio. Natural, reserva la biosfera. Recursos atractivos.
Tener recursos atractivos.